Pedro Miguel González, el hijo del difunto Sombrero Loco, ex secretario del PRD, habló sobre la derrota del colectivo en las urnas. Esta ha sido la peor derrota del PRD en su historia. ¡Qué bueno! Escuchemos. Usted, antes que me califique esa derrota, ¿cómo la entienden ustedes? Bueno, esta ha sido la peor derrota del PRD en su historia. ¡Qué bueno! En 45 años de historia, en 44 años de estar participando en torneos electorales desde las elecciones de 1980, no habíamos tenido. ¿Qué elecciones del 80 si estábamos en la dictadura en el 80, Pedro Miguel? En el 80 era dictadura. No había manera de que ganáramos si en el 80 vivíamos en una dictadura. Todos los presidentes de a dedo. Una situación como esta. Torrijos estaba vivo en el 80. Noriega también. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué dijiste, Pedro Miguel? Pero bueno, hay que seguir haciendo la nota, ¿no? Ni siquiera después de 2 años y medio, casi 3 años de guerra económica y política con Estados Unidos, ¿te acuerdas cuando se dieron las elecciones del 89? De toda la situación crítica que vivimos en aquella ocasión, el PRD obtuvo el 25% de los votos. ¿Qué elecciones más amañadas las del 89? Robo de urna con pistola en mano. ¿De qué está hablando el hijo de Sombrero Loco? Todo lo que pasó en el 89 para atrás deberían estar tras las rejas. Y todavía andan por ahí. ¿Cómo está Balbina? Y ni sigo. Hay mucha gente todavía por ahí gozando de las mieles de la dictadura. Y si no hubiésemos anulado las elecciones, el PRD de 67 diputados habría tenido 20 diputados. Las anularon porque no se podía más con la mentira y la trampa. Lo que pasa es que los pelados no saben. Esa historia parece que se borró. Pero yo sé que muchos de mis suscriptores van a hacer su comentario y vamos a nutrirnos. Por eso usted llene la caja de comentarios. Ah, por cierto, si quieres ver los resultados de las elecciones, te estoy dejando en la descripción de este video y en el primer comentario fijado todo los resultados de las elecciones. Representante, que te interesa mucho, alcalde, diputado, cómo quedó la lucha en Penonomé y en Santiago. Todo eso está aquí en el enlace para que no te lo pierdas. Te lo dejamos aquí para que entres de una vez. Vamos. En aquella asamblea. Qué horror. En esta ocasión, los resultados que pudimos haber anticipado en la derrota del PRD han sido todavía mucho más apabullantes. Debió ser más todavía. De lo que esperaban. Sí, pero ¿estaban engañados ustedes mismos o tenían engañado al candidato? Pudo haber estado pensando el candidato presidencial, quizás por el entorno, el equipo de campaña, de que era posible consolidar un liderazgo del partido. Creo que ellos siempre supieron que íbamos a perder. Así lo indicaban las encuestas, pero la fidelidad del voto. Dios. Dentro del partido. Esto es un meme, loco. Tremendo video. Yo lo estoy gozando. David al menos llegara en segundo lugar y se colocara en alguna posición para asumir el liderazgo del partido en el siguiente quinquenio y prepararse para las elecciones del 29. Pero con este resultado, creo que eso está muy lejos de ocurrir. Usted, antes que me califique esa derrota, ¿cómo la entienden ustedes? Ah, que terminó ahí. Terminó en meme. Wow. Ay, Pedro Miguel González. Dios mío. Y hablando cosas que solamente los que tienen de 40 y pico para arriba recuerdan, y vagamente, ¿no? Los de 50, un poquito más de 50, un poquito más grandes, sí saben que del 80 al 89 los presidentes eran de a dedo, que vivía todavía en el 80 Torrijos, que vivía todavía en el 80 Noriega, y que este país era civilista visto, civilista muerto. ¿Cómo que cerraron las elecciones? Porque eran unas ratas. Son unas ratas y siempre serán unas ratas. Dios mío. Pero para desmentir este poco de mentiras, ¿verdad? Y bueno, un baño de realidad, estamos nosotros. Los que no somos PRD, nunca fuimos PRD y jamás
por lo menos no en esta vida, seremos PRD. Qué desastre. El PRD que se arregle como pueda. Qué mal gobierno, el peor de la historia. ¿Qué esperaba Pedro Miguel González? Y muchas cosas más que tú vas a decir en los comentarios sobre Pedro Miguel González, te lo dejo a ti para que tú lo escribas. You know.